puse porque yo voy a minimizar después en un momento, por eso nomás. Dale. Estoy. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al cuarto y último conversatorio de Scouts a Scouts por el Día del Ambiente organizado por la Asociación de Scouts de Paraguay. En este momento vamos a tener la charla Prácticas Sostenibles en los campamentos, así como para cerrar con la cereza, todo hermoso para que también podamos practicarlo cada vez que estemos haciendo Scouts siempre. Esta charla la vamos a tener con Nora Martínez, ella es ingeniera ambiental, entre otras cosas es cofundadora de OPADES, trabaja en protección ambiental en un programa llamado PAVAP. Como Scout, yo sé que lleva ya bastante tiempo, me recuerdo de ella desde que entré al movimiento Scout y ahora mismo está trabajando en la Secretaría de Comunicaciones de la Asociación de Scouts del Paraguay. Les recordamos, por favor, tener los micrófonos apagados durante la presentación, así podemos apreciar mejor todos los conocimientos de Nora. Podemos ir escribiendo las preguntas en el chat o luego levantan la mano y vamos habilitando los micrófonos para que sea todo más armónico. Genial. Nora, la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Vamos a tratar de que sea algo en donde ambas partes podamos aprender. Me refiero a la persona que está hablando, en este caso que soy yo, y ustedes también. Yo no voy a hacer otra cosa más que compartir ciertos conocimientos que pude llegar a obtener a través de mi profesión. Pero estoy muy segura que muchas de las cosas que voy a decir, muchas de las personas que hoy están conectadas, saben. Entonces, a mí me pidieron hablar sobre prácticas sostenibles en los campamentos y para comenzar, vamos a ver. Yo quisiera hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hablar de Scout y de campamentos sostenibles? Me gustaría que este conversatorio, ¿verdad? Porque cuando llegamos a esto, queríamos que esto sea un ir y venir. Entonces, si es que alguien quiere decir algo, puede decirlo, no sé, yo no leo el chat, pero Ale puede ir leyendo, ¿verdad? ¿Por qué hablar de Scout y de campamentos sostenibles? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Sin vergüenza. Nadie. O nadie se anima a hablar. No le veo a todos. Parece que están todavía con un poco de vergüencita para empezar. Ok. Bueno. Ahí la ¿Quién dijo algo? En el chat también dijeron algo. Sí. En el chat dice Cindy Pérez, porque nosotros somos ejemplo de las prácticas sostenibles. Y no sé quién habilitó su micrófono, pero puede hacerlo nomás otra vez. Porque somos Scouts y supuestamente sabemos todo, pero nada sostenible en nuestros campamentos. Ok, bueno, gracias a lo que se animaron a hablar. Yo puse algunos puntos y creo que hay otros puntos más, pero mis fundamentos van a ser los siguientes. A ver. Ahí me ven. Ahí ven la presentación. El artículo de la ley Scout. Sí, también. Voy a decir. Primero, para mí sería por el ejemplo de la vida de Baden-Powell. Si leemos la vida de BP, vamos a ver cómo él en varios momentos de su infancia y de su juventud disfrutó de la naturaleza en su máximo esplendor, por decirlo así. Yo recuerdo que cuando estaba en la tropa, yo leía la vida de BP, lo que más me llamaba la atención es que él se escapaba de la escuela o de su colegio para ir a explorar. Y eso era por la conexión que él tenía con la naturaleza. Creo que alguien puso ahí. Lo otro, para mí, sería el ideal que Baden-Powell tuvo al fundar el movimiento Scout. Recordemos que el primer campamento fue en una isla, fue en pleno contacto con la naturaleza, ¿verdad?
Y lo tercero, que tiene que ver con BP, sería la palabra que él nos dejó en su testamento. Uno, nos invitó a dejar el mundo en mejores condiciones de lo que a nosotros nos toca vivir. Y lo segundo, que también nos invitó a estudiar la naturaleza. Entonces, partiendo de eso, que tiene que ver con Baden-Powell, creo que es uno de los motivos. El siguiente, ay, no sé por qué sale eso. Sale algo extraño. No, lo siguiente para mí tiene que ver con la promesa. Dios, patria y hogar. El hogar no solamente tu hogar de familia, tu hogar en donde vivís, rodeado de gente, sino tu hogar, tu tierra. Tenemos un solo planeta y yo me refiero al hogar también a eso, no solamente al hogar físico de tu casa. El tercer motivo para mí sería la ley SCAU, que es cuando yo estudié la ley, ¿verdad? Era tipo el 6º artículo. El SCAU cuida la naturaleza y por medio de la naturaleza descubre a Dios. Y lo otro sería el rol que nosotros como SCAU cumplimos en la sociedad. Recordemos la misión de crear un mundo mejor y también que estamos muy relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible que el movimiento SCAU se comprometió a través del voluntariado de todos los que formamos parte, poder aportar también al cumplimiento de los ODS. Y puse otros, porque podemos seguir encontrando más y más motivos para por qué hablar de Scout y de campamentos sostenibles. Bueno, entonces, ¿qué es una actividad o una práctica sostenible? Porque ya sabemos que es un campamento. Esto es todo para contextualizar nomás. Tenemos que la palabra sostenible se usó por primera vez en 1987 en un documento que se llama Nuestro Futuro Común. En ese documento se define al desarrollo sostenible como en la práctica o la necesidad de poder satisfacer esta generación que somos nosotros sin tener que comprometer las necesidades que las otras generaciones van a tener. Entonces yo puedo satisfacer mis necesidades sin ser egoísta, esa es la palabra, sin ser egoísta y sin dejarle a la futura generación de mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, etcétera, de poder disfrutar lo que yo también estoy disfrutando. Yo me acuerdo antes cuando yo era más chica, al costadito de mi casa había un arroyito, ese arroyito no existe. Entonces, ¿realmente estamos viviendo o no en una sociedad sostenible, con prácticas sostenibles? Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Entonces, hoy la invitación es a cuestionarnos si realmente nuestros campamentos también son sostenibles. Ahí. Bueno, ahora les invito a todos a hacer un campamento online. ¿Qué vemos en la foto? Vemos una foto del Campamento Nacional de Patrullas del año 2019, que si no me equivoco fue en Carayao, me corrigen los que se fueron. Creo que fue en Carayao, ¿verdad? Sí, en Carayao. Bueno, entonces en esta foto vemos algunos scouts sentados bajo la sombra de los árboles, vemos un paisaje muy lindo, una luz tenue que entra, y hace una composición perfecta la foto. Unos cuantos camping, rincones de patrulla, y podemos seguir citando más cosas. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a un campamento, formamos parte de un ecosistema propio de ese lugar. Nos vamos a disfrutar del ecosistema propio de ese lugar. Y cada lugar al que visitamos tiene componentes bióticos y abióticos. Eso que nos enseñan en 3er grado, en 4º grado, 5º grado, en vida natural. Bueno, entonces tenemos la vegetación propia del lugar, árboles, pasto, la fauna, no porque no existe un yaguareté no hay fauna, o no porque no existe una guaraí no hay fauna, existen muchísimos animales a que quizás nosotros ni le vemos. Y también tenemos el aire
el suelo y el agua. Y después aparecen algunos scouts locos que quieren ir a disfrutar un poco de lo que es ese ecosistema. Pero, ¿qué es lo que nosotros realmente buscamos? Quizás ser libre, quizás estar en contacto con la naturaleza, explorar, o muchos dirigentes utilizar esto como un escenario y un medio para lograr lo que sería todo lo que nuestro método educativo busca. Entonces, ahora yo les invito a pensar en qué actividades que nosotros como Scout hacemos causan algún tipo de impacto en los campamentos, en el lugar en el que nos vamos. Para eso voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla y les voy a enviar algo en el chat. Si ustedes se van al chat, yo les voy a enviar un link y tienen que escribir ahí algo, una pregunta. ¿Pueden acceder al link? ¿Pueden hablar? Sí, Nora, ahí estamos. Sí, podemos. En el link dice, ¿qué actividades causan impacto en los campamentos? Entonces, vamos a tener unos 30 segundos para que todos puedan completar eso y puedan decir qué actividades que hacemos normalmente en los campamentos nosotros creemos que causan impacto. Ninguna de lo que digamos va a estar bien o va a estar mal. Así es que no tengan vergüenza, yo no sé quién va a escribir, así es que es anónimo. A ver, tengo 4 respuestas. Voy a esperar tener 10 respuestas. Tengo 7 respuestas. Ahora estamos conectados 38 personas. Tengo 8 respuestas. 10 respuestas. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla y vamos viendo, ¿sí? ¿En qué sentido serían actividades? ¿Qué cosas que hagamos en el campamento? ¿Qué cosas, o sea, cuáles de las cosas que nosotros hacemos en el campamento, o sea, las personas que me están escuchando creen que tienen algún tipo de impacto en el medio en el que nosotros nos vamos a disfrutar de la naturaleza? Bueno, y puedo ir leyendo algunas respuestas. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza es una actividad que causa impacto con el medio. Sí, o sea, Ahora, que nosotros, ¿sí? ¿Vos ves? preguntan en el chat si son impactos negativos o positivos. Impactos. Puede ser negativo, puede ser positivo. Impactos. El fogón, cierto. Están viendo la respuesta, ¿verdad? Sí, estamos bien. Basura, cierto. Cortar las tacuaras para las construcciones. Fogata, utilización del agua. El ruido del lugar, cierto, que no están acostumbrados. Fuego, fogón, carpa, seca el pasto, fogones, fogata para cocinar, utilización del agua, ese ya dije. Si no limpiamos bien el lugar donde está la fogata, el suelo se puede dañar con los restos, sería una buena... Esperen que están llegando respuestas. Cocinar para hacer construcciones, las actividades de buena acción, ¿cierto? Eso causa un impacto positivo. Nuestro consumo de carne, armar las carpas, explorar, mantener la zona a sí mismo y la zona de fogata, los desechos de alimentos que se llevan, detergentes a la hora de lavar los cubiertos, residuos que generamos, ya dijimos. Cocinar, asearse, construir construcciones, clasificar los residuos. Leo. Instalación de cocinas, posible contaminación por desechos olvidados. Cuando se cava para instalar las carpas, sería una buena cuando juntamos la basura que encontramos y otras partes, sería también cuando hacemos fogata. Bueno, creo que leí las 35 respuestas, la verdad que no sé. Bueno, ahora me voy otra vez al PowerPoint. Y lo único que les puedo decir después de ver todo esto es que todas las actividades que nosotros hagamos causan algún tipo de impacto en el medio. Estos impactos pueden ser positivos, pueden ser negativos, y estos impactos pueden
pueden causar mayores impactos o pueden ser impactos leves, por decirlo así. Por ejemplo, escuché que alguien dijo lo del pasto, cierto, pero el pasto crece rápido, o sea, llueve y vuelve a crecer. Causa impacto, pero está ahí, podríamos clasificarlo como leve. Bueno, entonces, seguimos. Yo lo que hice fue hacer el mismo ejercicio que ustedes, estaban viendo la presentación, ¿verdad? Hice el mismo ejercicio que ustedes, listé las actividades y vamos a discutir juntos qué podemos hacer para tratar de minimizar nuestros impactos en el medio. Porque evidentemente no vamos a dejar de hacer fogones, no vamos a dejar de utilizar tacuaras, no vamos a dejar de asearnos, no vamos a dejar de comer. Entonces, ¿qué hacemos para tratar de disminuir estos impactos? Pongo esto hacia acá y pongo. Bueno, lo primero que nombraron, el tema del lavado de los cubiertos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir nuestros impactos con el lavado de los cubiertos? Lo primero sería, uno, disponer de un lugar donde se laven los cubiertos. En mi grupo Scout, la manada lava los cubiertos en la tona. Y cada uno de sus integrantes lo lava y después, cuando el agua está un poco sucia, se cambia, ¿verdad? En los Scouts lavan los cubiertos normalmente en sus rincones de patrulla. Hacen una fosa y lo lavan ahí. Si hay alguna infraestructura, un lavatorio, normalmente no se usa. ¿Por qué? Porque decimos que los Scouts lavan en su rincón. Entonces, a la hora de hablar de campamentos sostenibles, tenemos que tratar de ver cuál es el impacto real que causamos con esa actividad. Si no tenemos una infraestructura como un lavatorio, donde sí tiene una fosa séptica, entonces sería ponerlo en la tona y el agua que se genera después de lavar esos cubiertos, disponerlo todo en un pozo, ¿verdad? En un solo lugar, no dispersar nuestros contaminantes. Y lo segundo, tratar de utilizar jabones neutros. También con el tema del aceite. ¿A quién le gusta comer tortilla en los campamentos? Sí o sí, tortilla, milanesa, casi todo lo que comemos en los campamentos normalmente. Tendríamos que tener un webinar sobre alimentación en campamentos. Sí o sí usamos aceite. Entonces, ¿qué podemos hacer con los aceites? Y esto no solamente es aplicable para la vida de campamentos, también es aplicable en nuestro cotidiano vivir. El aceite no se puede disponer con el resto o sea, no podemos tirar por la rejilla de nuestro lavadero. Entonces podemos juntar con el aceite, Scout, Caminantes, Rover, Lobatos pueden llegar a hacer jabones, porque el aceite se puede reutilizar para poder hacer jabones de aceite, ¿verdad? Eso podemos aprender en otro momento, pero en lo posible, no tirar al lado del arbolito detrás de tu rincón, juntar en un recipiente y que el aceite vuelva con nosotros. Lo siguiente, el tema de los residuos sólidos. Cuando nos vamos a un campamento, obviamente tenemos que alimentarnos, arroz, fideo, millón cosas llevamos. Entonces tenemos dos opciones, porque generamos dos tipos de residuos para poder clasificarlo de forma general. Uno sería lo orgánico, lo segundo sería lo inorgánico. Lo orgánico es todo aquello que se puede descomponer fácil y rápido y podemos ponerlo en una fosa y al terminar el campamento taparlo o disponerlo en una fosa, ir tapando a poco para evitar que los animales se vayan a hacer desastre ahí. Y bueno, eso sería con los orgánicos. Y con los inorgánicos es obviamente tratar de separar todo aquello que tiene alimento o restos de alimento, tratar de lavarlo, juntar todo en una bolsa y tenemos que traer y tenemos que acostumbrarnos a traer nuestros residuos inorgánicos de los campamentos. Después vamos a hablar de los residuos del baño, pero estoy hablando de los residuos inorgánicos que generamos a partir de nuestros alimentos. Entonces, ¿por qué tenemos que traer los residuos inorgánicos de los campamentos? Mi grupo por lo menos normalmente suele irse de campamentos acá a 40, 50 kilómetros a la redonda de Asunción y Gran Asunción,
en donde no necesariamente existe un vertedero municipal y no necesariamente los residuos van a recibir algún tipo de tratamiento. Entonces, en lo posible tenemos que volver a traer esos residuos para en la ciudad donde sí hay servicio de recolección de residuos, puedan esos residuos finalmente terminar en un vertedero. Si tu grupo Scout está en un lugar en donde definitivamente no hay recolección de residuos municipales, lo que se puede hacer es juntar todo, separar lo que se puede en plástico, en latas, todo lo que se puede reutilizar o reciclar, y el resto fosa y enterrar. Con el tema de las construcciones, que también nombraron, ¿qué se puede hacer con el tema de las construcciones? Cuando estaba analizando esto, dije, tengo 20 años de Scout, nunca planteé una tacuara. ¿Cuántas tacuaras usé en toda mi vida como Scout? Me acuerdo que en un momento nuestro dirigente nos dijo, pueden llevar solamente 15 tacuaras por patrulla. Y nosotros, ¿qué? Mi construcción, mi portada, no me va a salir mi torre y cosas así. Entonces, reconocemos que las construcciones son un medio de nuestro método Scout, etcétera, pero también si hablamos de campamentos sostenibles, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué hacer con las construcciones? Y yo recomendaría poder volver con las tacuaras de los campamentos. Las tacuaras se puede dejar secar en un lugar soleado y luego guardarlo en un lugar en nuestra casa, bajo techo, y así sucesivamente seguir reutilizando las tacuaras hasta que termine su vida útil, que nos vamos a dar cuenta porque se rompió o porque le agarró algún bichito y no sé, eso. Y también otra cosa con las tacuaras, el tema de los piolines. Tenemos que acostumbrarnos a no tener que comprar siempre, cada vez que nos vamos de campamento, los piolines. Si utilizamos las mismas tacuaras, el mismo piolín podemos volver a utilizarlo para las demás construcciones. No pasa nada si tu construcción tiene un nudito que hiciste para poder juntar ambos piolines. No es más feo, no es menos estético, nada de eso. Entonces, nadie te va a bajar punto. Y nosotros como dirigentes también tenemos que enseñarle eso a nuestros beneficiarios, de que no pasa nada si su piolín es así. Otro tema, las canaletas para los camping, creo que mencionaron también eso. Esas son prácticas que nosotros no podemos evitar porque de alguna u otra forma nos aseguran a nosotros pasar una buena noche, si hay una lluvia, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos esa necesidad? Lo primero sería, bueno, se hace y luego esa misma tierra volver a disponer en el mismo lugar. Y un dato muy importante es poder cuidar bien las raíces de los árboles que están alrededor para no causar daños en esas raíces. Sí, luego de eso tenemos el tema de los fogones. Los fogones también dijimos que es una práctica que es muy difícil que nosotros como Scout dejemos de hacerlo. Entonces, ¿qué es realmente lo que podemos hacer para evitar o disminuir nuestro impacto? Lo principal sería cuidar que el fogón no se propague y tratar de no dejar rastros. Si todas las patrullas hacen en su fogón, en su rincón para la alimentación o para poder resguardarse del frío o simplemente compartir una canción Scout alrededor del fogón, entonces ser lo suficientemente responsable para evitar su propagación, especialmente cuando estamos en invierno, en frío, y hay época de sequía y todo eso, y evitar hacer fogón cerca de raíces, porque aunque nosotros no lo creamos, esto causa un impacto en las raíces. Y también yo llegué a ver fogones en donde era tan fuerte el fuego que llegaba a las copas de los árboles. Entonces, estas son prácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer fogón. Siguiente. El tema del cepillado de dientes. Puse esto porque es algo súper famoso, especialmente en los campamentos grandes. ¿Por qué? Porque
Normalmente sucede que en un campamento grande no hay disponibilidad de sanitarios, de baños en general para todos. Entonces todo el mundo se cepilla en su rincón de patrulla. Y esto no necesariamente es la mejor práctica que podemos tener como scout. Nosotros generamos un residuo líquido que, o sea, que causa un impacto en el medio. Si recorremos un canapa, vamos a ver por todo lado blanquito. ¿Por qué? Porque todo el mundo se cepilló detrás de su rincón, al lado del árbol, detrás del árbol, etc. Entonces, deberíamos de poder nosotros o realmente utilizar el baño, y lo segundo sería tratar de evitar la dispersión de ese contaminante, eh, permitiendo que todo el mundo se cepille en su rincón. Lo otro que puse fue compra local, y esto es un impacto positivo que nosotros podemos dejar en la comunidad a la que nos vamos, y que tiene que ver con poder planificar también nuestro campamento un poco antes, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros nos vamos a la finca de Don Juan, y sabemos que Don Juan es productor de huevo, y sabemos que Don Juan tiene huerta y que normalmente suele vender sus alimentos, su producción, deberíamos de tratar de poder colaborar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un desarrollo sostenible y cuando hablamos de un campamento sostenible, no podemos solamente centrarnos en lo que es el medio natural o, sí, el medio natural. También se debería de poder considerar la parte social. Entonces, nosotros como usuarios del lugar, del lugar que visitamos, podemos poder generar un poco de ingreso para esas personas y hacer compra local. Lo otro que tenemos es el tema de la utilización de pilas y baterías recargables. Puse esto porque esto también suele pasar en los campamentos más largos. Acá en Paraguay creo que los campamentos más largos en los últimos tiempos fueron 4 días, 3 noches y 4 días, pero quizás cuando tengamos, bueno, igual en campamentos cortos también sucede que muchos scouts llevan, alguien está dibujando caritas acá, que muchos scouts llevan las linternas y se quedan sin batería o sin pila, y como sus baterías no son recargables y sus pilas tampoco, se genera de nuevo un residuo. Entonces tenemos que tener primero la certeza de que esos residuos peligrosos, porque son residuos peligrosos, no se queden en los campamentos. Y lo segundo, tener la certeza o tratar de, por lo menos, incentivar la utilización de pilas y baterías recargables. Evidentemente esto tiene un costo para el beneficiario, tiene un costo para el grupo, pero si es que vamos a hablar de que somos ciudadanos responsables, que queremos cambiar el mundo, etcétera, etcétera, tenemos que tratar de ser un poco consecuente con lo que decimos que hacemos. Lo siguiente sería el tema de los residuos sanitarios. Si nosotros nos vamos a un lugar en donde no hay recolección de residuos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los residuos sanitarios? Ni modo que tengamos ahí el resto del baño, ¿verdad? Por 3 o 4 días que dure el campamento. Obviamente no va a ser eso lo más higiénico. Entonces, lo mejor es poder disponer en la zona del campamento una fosa común, en donde al finalizar el campamento eso se tape con todos los residuos con todos los residuos sanitarios generados durante nuestra permanencia en el lugar. Y esto yo creo que debería ser como una obligación, porque estoy casi 100% segura que la mayoría de los lugares en donde nosotros nos vamos de campamento no existe la recolección de residuos sólidos. Entonces ahí tenemos dos problemas. Uno, la generación de residuos, y dos, lo que nosotros podemos llegar a contaminar, a contaminarle, ¿verdad? Al personal del lugar que finalmente va a ser el que va a disponer de estos residuos, que no necesariamente va a tomar todas las medidas de bioseguridad como para que no le podamos transmitir nada. Otro tema es el respeto por la flora y la fauna local. Es
una necesidad que nosotros como dirigentes podamos conocer en cómo es el lugar al que vamos a irnos, en qué es lo que podemos llegar a encontrar, etc. Quizás conozcamos, nos vayamos a lugares en donde exista no sé, alguna especie de fauna que está protegida o ese tipo de cosas. Y más especialmente si es que llegamos a irnos a un área protegida, por ejemplo. Recuerdo que el último campamento que se hizo en un área protegida desde la Asociación Scout del Paraguay fue en el 2014, en enero, que fue un campamento muy grande de scouts y caminantes, y fue en el Parque Nacional Ubucuy, y en ese campamento éramos, qué sé yo, como 400 personas distribuidas en la zona de camping que no da para 400 personas. Aunque nos dieron permiso, no sé si fue hoy yo digo, no sé si fue la mejor elección. Evidentemente causamos mucho impacto en la flora y en la fauna local. Hoy, conociendo lo que es el parque y teniendo estudios dentro de esa área protegida, puedo decir que hasta nos arriesgamos muchísimo, porque existen víboras que pueden ser peligrosas también para nuestros beneficiarios. Después, también tenemos el respeto hacia las comunidades humanas. Nosotros somos los invasores, nosotros somos los que nos vamos al lugar ajeno a hacer nuestro campamento. Entonces, evidentemente, tratar de disminuir al máximo nuestros ruidos, o sea, no digo que no cantemos, que no gritemos, esos son ruidos naturales, por decirlo así, pero evitar poner micrófono, ese tipo de prácticas, y respetar también el descanso de las comunidades humanas cercanas. Muy especialmente si esta comunidad está así, tipo, al lado tuyo. Obviamente que si no hay nadie a tu alrededor, no pasa nada. Otro tema también para mí muy importante es poder aprovechar al máximo el espacio que tenemos ahí, el espacio natural que tenemos. Y vuelvo a mencionar esto que dije en un principio, que la naturaleza sea un medio de educación para nosotros y no solamente un escenario. Entonces, tratar de utilizar todo lo que encontremos en la naturaleza. Y puse como recordatorio, evitar utilizar objetos que generen residuos, porque incluso yo con la carrera que estaba siguiendo hasta hace poco, para mí era mucho más fácil generar juegos con globito de agua. Y no sé, véanse ustedes, y era una actividad, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a un espacio natural, tratar de disfrutar al máximo ese espacio natural y no que eso se convierta simplemente en un escenario. Y una cosa más, que el campamento comienza días antes. Entonces, si nuestro campamento comienza días antes, podemos tener el suficiente tiempo para poder planificar nuestro actuar. Y eso puse como recordatorio el tema de la preparación de alimentos. En lo posible, tratar de llevar todo lo que tenga bolsas. Por ejemplo, arroz, fideo, azúcar, todo eso que vienen en empaques, ¿verdad? Evitar eso, poner todo en tupper, o ser lo suficientemente responsable para que una vez que terminemos de utilizar eso, hagamos un ecoladrillo o traigamos todos los residuos otra vez, cosa que ya mencioné antes. Y puse de nuevo como recordatorio el tema de la planificación de las actividades, como para poder de nuevo, conociendo ya el lugar al que nos vamos, poder disfrutar de ese espacio en el que nos fuimos, al que nos fuimos. Bueno, entonces nosotros podemos ir citando más y más actividades que generen o que causen algún tipo de impacto. Estos impactos de nuevo pueden ser positivos o negativos, mayores impactos, menores impactos. Y esto va a depender de diferentes factores. La cantidad de personas, el lugar al que nos vamos, y puedo ir citando más factores. Y esta es una pregunta que quisiera dejarles. ¿Realmente nosotros estamos tratando de dejar el mundo en mejores condiciones de lo que nos ha tocado vivir? ¿Realmente ustedes creen que es posible desarrollar una actitud sostenible en nuestro cotidiano vivir y no solamente en un campamento? Bueno, eso es todo lo que quería compartirles hoy.
Así es que dejo compartir mi pantalla y podemos tratar de conversar un rato. En este momento pueden hacer sus preguntas, escribir en el chat público y también o levantar la mano y abrir los micrófonos. Yo, Les leo, no tengan vergüenza. bueno, yo tengo una, ahí están preguntando. Yo quería preguntar. Ahí está la jefa Eliva. Buenas noches a todos. Nora, me encantó tu presentación. Realmente es súper práctica. Son cosas que de repente en serio no pensamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los residuos sanitarios, por ejemplo? Directamente lo ponemos en una bolsa y amontonamos, ¿verdad? Sí, realmente tenemos que repensar varias situaciones y me pareció demasiado práctico. Te felicito, Nora. Yo sé que vos siempre insistís en esos temas, ¿verdad? Y recordé nomás una charla que tuvimos con la jefa María Antonia, ¿verdad? Cuando nos hablaba de los guaraníes, el respeto que los guaraníes, nuestros antecesores en esta tierra, tenían por la naturaleza, ¿verdad? Y que ellos no eran nómadas, por ejemplo, porque se cansaban de un lugar y se iban. Era porque querían, cuando se daban cuenta que la naturaleza que estaba alrededor ya estaba como agotada, ellos se mudaban para permitir que esa naturaleza vuelva a aflorar y vuelva a rejuvenecerse, ¿verdad? Entonces, realmente es algo que tenemos que imitar. Y recordé otra cosa, que había escuchado un refrán, Sioux, los Sioux son unos nativos de Estados Unidos, esos que tienen las vinchas con plumas, ¿verdad? Estos nativos decían, y voy a leer, porque cuando leí este refrán me quedé pensando y dije, tienen toda la razón. Dice, la tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. Realmente yo creo que tenemos que pensar un poco, me parece totalmente cierto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería compartir. Y muchas gracias, Nora. Y sí tenemos que hacer algo de comida para campamentos, me parece súper bien. Gracias. Gracias, Eli. Ale, ¿querés que lea o leo? Voy a leer. Dale. Hay una pregunta de José Silva y dice, ¿cómo pasamos a la acción como organización, como Asociación de Scouts del Paraguay, para que los grupos cumplan con ciertos criterios? Y vos sabés que Teto, cuando estaba haciendo la presentación y cuando se generó toda esta movida de poder hacer estos conversatorios por el Día del Ambiente, fue algo que me cuestioné y dije, o sea, pensé, ¿realmente será que esto va a tener impacto? ¿Es algo que no estamos teniendo en cuenta en la asociación? No sé, me nacieron muchas ideas. Y yo creo que el movimiento Scout genera situaciones como, por ejemplo, ahora, ¿cómo que se llama? La tribu de la tierra. Global. Sí. Genera situaciones como para que nosotros podamos inculcar ciertas cosas. Pero ¿cómo pasar realmente a un compromiso real en cuanto, o sea, hablando desde la organización? Creo que se tendría que sentar a trabajar sobre ciertos criterios que deberíamos de cumplir, no solamente en cuanto a un campamento sostenible. Incluso si es que nos sentamos a hacer esto, hasta podría ser consideraciones a tener en cuenta también a la hora de elegir un lugar en cuanto a la seguridad, por ejemplo. Entonces, hay mucho por hacer, no solamente en esta área, así es que este es un momento cumbre
para que 38 personas que me están escuchando, 37 pues yo soy una, ¿verdad? Puedan comprometerse con su asociación Scout del Paraguay y puedan también animarse a sumar ese granito de arena que siempre decimos que falta. Esa es mi respuesta. Ahí Romy dice política ambiental de la asociación. Muy bien, Romy, puedes trabajar en eso. Ya se arrepintió Romy de haber puesto ese comentario. Leí que Andrea dijo, no tengan vergüenza, pueden habilitar su micrófono y hablar, pero leí que Andrea dijo, confirmo que muchas de las cosas que dijo no tenemos en cuenta. Lo del cepillado de dientes, por ejemplo, siempre pasa. Andrea, ¿seguís conectada? ¿Querés comentar algo sobre eso? Dice que no anda su micrófono. Ah, bueno. Después, ¿qué más? Ay, por ejemplo, Diana hizo una consulta. Dale. Dice, quisiera una aclaración con respecto a los residuos sanitarios. Generalmente veo que se hacen letrinas, se cavan pozos, se ponen carpas o bolsas para tapar, y los restos de desechos se quedan en los pozos con el resto del papel con el cual los limpiamos. ¿Eso está bien o hay alguna otra manera de poder mejorar para no causar algún daño? Ya. Yo llegué a irme a algún campamento en donde cavé mi pozo, puse carpa alrededor para que nadie me vea lo que estaba haciendo y cada vez que me iba al baño tenía que, obviamente, llevar mi papel higiénico y llevar ¿cómo se llama? La pala de mi patrulla. Entonces, si no hay sanitario en el lugar, no podemos aguantarnos, tenemos que hacer eso en algún lugar, es una necesidad que tenemos ahora. Yo creo que sería elegir un terreno bueno, ¿verdad? Que no sea obviamente una zona pantanosa, que no sea cerca del cauce hídrico y podemos seguir citando más criterios, ¿verdad? Pero es la mejor opción que tenemos. Tampoco podemos dejar nuestros restos al aire libre. Entonces, lo ideal sería cavar el pozo y cada vez que haces tu necesidad, enterrar. Viene otro, haces tu necesidad, entierra. Así hasta que se llena el pozo. Te vas del lugar, quitas la carpa y se queda como nuevo. Eso se descompone y ya. Y sí, disponer tu papel higiénico en el mismo pozo. Sin bolsa. Hay, por ejemplo, una aclaración, ¿verdad? No sé si decía claro, pero el papel es orgánico también, o sea, Tu micrófono, Ale. sí que el papel es orgánico, o sea, nosotros no solemos verle al papel como orgánico, pero se descompone bastante rápido. Ahí hay una pregunta también de Juanjo Rojas que dice, ¿qué hacemos de los violines que sobran en los campamentos y que ya están todos atados? Es que los violines de los campamentos se usan para hacer construcciones. Si hiciste bien tu construcción, cuando quitas tu construcción, no saltes encima de tu construcción, no seas un scout Aragán y te vas a agarrar un cuchillo y cortas de forma diagonal porque ya llegó la hora para agarrar tus cosas e irte del campamento. O sea, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a considerar si es que queremos hablar realmente de un campamento sostenible. Si hiciste bien tu amarre, le quitas el nudo 8 o el nudo galleta que le hiciste a tu amarre y eso se empieza a deshacer solo. Un buen nudo, dicen que tiene y creo que un buen amarre también tiene la característica de que también es fácil de deshacer. No sé si le respondía a Juanjo. Mi dirigente me decía que un buen nudo era estético y era fácil de hacer y deshacer. Dice Camila ha presentado cuánto tiempo tarda en biodegradarse el papel. Ya, yo creo que depende del grosor del papel y también de la, ¿cómo se llama? Ayúdame, Ale, tipo lo expuesto que esté. Sí, me puse a investigar un ratito de ahí, a ver, poner en Google y explica que los papeles más finos tardan 4 semanas y los cartones ya son como más, o sea, se tardan más tiempo, llega hasta un año, que, o sea, no es casi nada.
Y ahí Romy también nos aclara, depende de la composición del papel. Sí. Ok. Leí que alguien dijo también, en vez de construcciones podemos hacer todo reciclable. Marcelo Arevalo, ¿cómo es todo reciclable? Marcelo, ¿sigue conectado Marcelo? Sí, hola. Hola. Ah, hola Marcelo. Hola, ¿qué tal? Sería tipo de, en vez de usar tacuaras, usar pallet, mesas podemos hacer de botellas, con botellas y cosas así. Y no usar las tacuaras. Ya. Yo creo que sí se puede hacer eso, pero entiendo que el tema de las construcciones con tacuara y todo eso forma parte de un aprendizaje que como SCAU queremos, como dirigente Sí, queremos darle a nuestro beneficiario, etcétera, ¿verdad? Tiene un porqué. Pero sí sería un gran desafío poder hacer un ecocampamento en donde las construcciones sean de materiales reciclables. Yo conozco grupos, por ejemplo, en donde solamente ahora le permiten hacer las patas de las mesas y qué sé yo, la mesada ya no es más de tacuara, sino de madera, ¿verdad? Que ya llevan y llevan en todos los campamentos. Entonces disminuyen el uso de tacuara, guardan sus tacuara en un lugar específico y ese tipo de cosas. Creo que hablando de tacuaras, recuerdo que, bueno, antes de hacer esto, hablé con un profesor de la facultad que también es scout y estábamos conversando y me dice, ¿por qué no plantar tacuaras? Si es algo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué no tener nosotros nuestro tacuaral? Si es algo que sale rápido también. Entonces es un desafío, no sé si a nivel nacional o a nivel grupo, pero se podría también hacer eso para tratar de mitigar un poco la acción que venimos haciendo desde hace años. Con respecto a las tacuaras también, hay zonas en nuestro país donde la tacuara es una plaga de tanto que crece, porque la tacuara se reproduce muy rápido y mucho, mucho, en serio mucho. Entonces hay lugares en donde ya no saben qué hacer y tiran prácticamente su tacuara. Entonces también podría ser, por ejemplo, una idea del grupo, bueno, yo sé que, no sé, en cada cupé de repente llega el tiempo en que la tacuara es una plaga, entonces nos vamos a sacar de ahí esa tacuara que se tiene que sacar porque ya la gente, o sea, ocupa espacio de los animales, de las personas, de otras plantaciones, y entonces usamos esa tacuara que se tiene que sacar porque también ya está creando un impacto negativo en ese ambiente en el que se está reproduciendo. Entonces, Sí, Ale, y hablando de eso, o sea, tipo, no sería plaga la palabra exacta, sino como una especie invasora, ¿verdad? sí, Me acordé nomás en este momento que también tenemos la costumbre, es una semilla, y tiro ya, limón. No es el lugar del limón, mamón, no es el lugar del mamón. Doy nomás como ejemplos. Entonces, tener también en cuenta que no porque sea orgánico nomás tengo que tirar en cualquier lado. Existen especies invasoras que que no tienen que estar en donde están y por más que sea una planta y le queramos con todo nuestro corazón, es una especie invasora y le está quitando el lugar a otra especie que es característica del lugar. Entonces, eso, eso no me quería decir. Andrea Rolón dice, un ejemplo de campamento del que podemos guiarnos también es lo que fue el RABA, el MUT de Uruguay. Y puedes contarnos, Andrea, por mensaje entonces, si es que nos anda tu micrófono, qué pasó ahí. No sé si me está escribiendo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ah, los violines cortos nosotros guardamos para practicar nudos y amarres sencillos con los lobatos, dice Eli Irala. Claro, cierto, eso es. ¿Qué se puede hacer con las tacuaras que ya no sirven? La tacuara es muy difícil que se descomponga, sinceramente. O sea, me refiero a que no se degrada muy fácilmente.
Y depende del estado en el que esté la tacuara, ¿verdad? Existen, o sea, muchas personas hacen arte con tacuara, no sé, yo creo que se tendría que ver el estado de la tacuara. Pero si está demasiado descompuesto en el sentido de que ya se te rompió y cosas así, yo creo que se puede utilizar como maqueta, como práctica para la manada, para los scouts, o sea, tipo hablándonos de nuestro entorno nomás, ¿verdad? Ah, sí. Y dicen también acá objetos reutilizados y artesanales, ¿cierto? Hay personas que usan tacuaras para hacer centro de mesas también. ¿Se pueden barnizar las tacuaras para que duren más? Sí, se puede hacer eso. Camila pregunta eso. Y si googlean un poco más, pueden ver que hay tratamientos para tacuara. Yo quizás no le dé la respuesta exacta, pero sí se puede hacer eso también. Bueno, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta más, quiere habilitar su micrófono, no tengan vergüenza. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Yo más que nada, no solamente por esta charla específica, que fue bastante provechosa ciertamente también, agradecer el esfuerzo comunicacional que están haciendo por esta serie de conversatorios, ¿verdad? Estuve siguiendo todito, y quería agradecer muchísimo al equipo de Nora, al equipo de Mensajeros de la Paz, porque de verdad es una modalidad eh, innovadora a la fuerza, porque obviamente no podemos hacer otra cosa ahora, entonces hacemos esto, pero sé que hay mucho esfuerzo detrás de la organización y justamente comentábamos con otros dirigentes de mi grupo que desde que estamos en la ASP, que son 5 añitos, estamos viendo un impulso muy fuerte al área comunicacional con estos temas que a todos nos interesan. Así que al momento de agradecerle a Nora y equipo por esta serie de charlas, quiero también reforzar la idea que Eli ya tiró antes, reforzando lo de ver un poco el tema de cocina de campamento en estos tiempos, porque sí, todo lo que tenga que ver con eh, le- al medio ambiente, pasemos por nuestras comidas, por nuestras cocinas. Así que mucha fuerza, muchas gracias y felicidades a toditos los ponentes, a los participantes y eso, siempre listos. Ya. Gracias, Betty, por tus palabras. Y vamos a anotar ese tema de las comidas. O sea, estamos hablando de menú de campamento. Y tengo un mensaje que llega desde México. Y les cuento para que sepan. Me escribió Sami de México. Ella es una amiga mía que conocí en un mood mundial en Canadá. Y me pregunta, ¿qué es una tacuara? Entonces le respondo a Sami que es lo que nosotros usamos para hacer las construcciones. Esas construcciones en los muros, Bambú. en los campamentos grandes, no, bambú, claro, bambú, pero es que los scouts de otros países no usan bambú, usan, no sé, algo diferente. No sé, por favor, ayúdenme. Sami, no sé si querés hablar y contarnos qué usan ustedes para hacer sus construcciones. No habla Sami, tiene vergüenza parece. Y Eliana pregunta, ¿qué otros materiales podemos usar además de las tacuaras en las construcciones de campamento? Y Sami responde, solo usamos palos de escoba. Sami es de México, dije eso, ¿verdad? Entonces palos de escoba también podemos usar. No, y yo creo que obviamente la tacuara para mí por lo menos es irreemplazable. O sea, sigamos usando la tacuara, pero seamos lo suficientemente conscientes de que no podemos ir cada vez que queramos a quitar la tacuara, porque en la zona urbana por lo menos ya no hay tacuara. Yo recuerdo que cuando era de la tropa, detrás del supermercado muy famoso en Fernández de la Mora, nos íbamos y quitamos la tacuara, pero hoy nos vamos y está el cauce hídrico y no hay más tacuara. Entonces, yo me siento re culpable
¿A cuántos campamentos me fui en, no sé, en 10 años que usé tacuara y nunca me fui capaz de agarrar y plantar un tacuaral? La tacuara es lo máximo con tal que no se le apellide Cardoso, dice Jesús. Bueno, Ale, todo tuyo. Gracias. Bueno, le escribí a Andrea para ver que nos cuente un poco lo que era el Raba que comentó. Y es un rubber mood que se hizo en Chile, que o sea, tuvo un precio, digamos, un poco mayor. Y lo que se hicieron fue poner así como ciertas reglamentaciones de que solo se usaban cepillos de bambú, era todo cero basura. Entonces, de la asociación vino esa idea de que el campamento sea así. Lo que estaba comentando hace rato Andrea. Bueno, entonces cuando se lance el programa Medio Ambiente de Mundo Mejor, podemos hacer eso como un proyecto. Así es. Creo que los de Mundo Mejor nos quedamos con mucho más trabajo de lo que teníamos antes de hacer estos conversatorios, pero es un gusto poder reunirnos a pesar de la distancia a tratar estos temas. Poder reunirnos a hablar de estos temas que tanto nos hacen falta de repente encontrar información o saber cómo aplicar esa información a nuestra vida scout. Gracias a todos por participar. Esperemos que cuando alguna vez lo volvamos a hacer, podamos contar otra vez con la presencia de cada uno de ustedes y por sobre todo que vayamos aplicando a nuestras vidas lo que estuvimos aprendiendo entre ayer y hoy por el Día del Ambiente para poder realmente ir creando un mundo mejor todos los días. Nora, ¿algunas últimas palabras? Nada, solo agradecerles. Sí hubo un esfuerzo muy grande detrás de todo esto, por más que sea solo crear una reunión en Zoom. Así es que muchas gracias a todos por conectarse. Desde la asociación es muy importante que podamos tener este contacto con cada uno de ustedes y principalmente que todo esto haya sido útil para todos y para todas. Entonces, antes de de nuevo... que empiecen a salir, habiliten sus cámaras, por favor. Vamos a sacar la foto de este... La foto correspondiente. Dale. Me gusta esto. Bueno. Nora. Voy a quitar la foto, pero tengo un problema. Porque tengo 3 pantallas. O sea, tengo 2 pantallas. Así es que voy a quitar una foto, guardo y después quito la otra. Así es que espero sus cámaras. Y ahí va con la primera pantalla. 1, 2, Jacqueline. 1, 2, 3. Esperen que no se vayan de mí. Ahí. Y ahora voy con la segunda pantalla. 1, 2 y 3. Ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo por sumarse. Esta serie de conversatorios van a ser alzados en el canal de YouTube de la ASO. Entonces pueden encontrarlo ahí. Le vamos a enviar todas estas informaciones por correo electrónico de nuevo. Gracias de verdad. Ale. Gracias a todos, siempre listos.